Cuento que te cuento, el sentido de los cuentos para el crecimiento personal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de Cuento que te cuento, el podcast en el que analizamos el sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Cuentos tradicionales, algún día se nos acabarán los cuentos tradicionales y a ver qué hacemos. Tendremos que tirar de cuentos más actualizados, porque cuentos tradicionales son los que son y los que hay. Y bueno, pues en algún momento se acabarán, pero bueno, ya veremos qué pasa en ese momento. Cuando llegue ese momento ya analizaremos cuál es la situación del programa. Los podcasts de Cuento que te cuento, como siempre, analizados y conversados con el magnífico profesor de Humanidades de la Universidad Francisco Vitoria, que es donde se graban estos podcasts, en los estudios que nos ceden amablemente en la Universidad Francisco Vitoria. Aquí tengo a Miguel Ortega. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos, Alfredo, dispuestos a una nueva edición de Cuento que te cuento. Pues sí, dispuestos a una nueva edición de Cuento que te cuento, y hoy con un cuento que tiene, como todos los cuentos tradicionales, porque han pasado muchos años desde que se escribieron, con muchas variantes y con muchas versiones. Hoy vamos a hablar de La ratita presumida, y aquí leo yo que también se llamaba La ratoncita presumida. Sí, no solo eso, sino que además este es un cuento muy gracioso porque depende de los lugares, ha tenido diferentes formas, incluso diferentes animales. Pues hablaremos hoy de la ratita presumida, de la ratoncita presumida, en una nueva entrega del podcast Cuento que te cuento. Cuento que te cuento, con Alfredo Arense. Pues arrancamos con La ratoncita presumida, un cuento de una ratita y sus distintos pretendientes, y algo que se ha quedado en la historia colectiva, un cuento que, pues bueno, como todos los cuentos, tiene su origen en la tradición oral, en ese boca a boca y en esas historias que se contaban de generación en generación, y aunque también ha tenido su forma literaria. Dicen que la más reciente está en las obras de Fernán Caballero de 1839. Dice que sí, Miguel Ortega, porque sabe de todo. Así es, ¿no? No, es que también he estado yo investigando un poquito y también sale eso, efectivamente. Pues La ratita presumida, hay otra versión también que hablan del ratón Pérez, pero esto es otra cosa, el ratoncito Pérez es otra cosa. Es otra cosa. Y como siempre, primer titular, primera aproximación a esta obra de la ratoncita o la ratita presumida, cuáles son los principales valores o enseñanzas que podemos encontrar en esta historia. Pues aquí vemos varias cosas, ¿no? Pero luego las analizamos. Una primera, es muy curioso cómo van pasando los diferentes animales, al final, pues la ratita con el ratoncito, que es lo que pega, ¿no? Esa es la primera cosa. Pero luego también ver cómo ahí aparece todo el tema de el cómo soy visto por los demás, ¿verdad? Cómo deseo ser visto por los otros. Que son los dos temas grandes del cuento. Cómo me ven los demás, cómo soy visto. Hablaremos de si ser presumido o vanidoso tiene su parte buena o su parte mala. No sé si tocaremos también el tema del narcisismo por ahí de lejos, pero bueno, ahí está eso ya lo veremos. Pero como siempre, en Cuento que te cuento, nuestra primera aproximación es esta y nuestro primer titular, pero lo siguiente, en profundidad, lo analizamos después de escuchar el cuento de la ratita presumida. Vamos con él. Cuento que te cuento, los cuentos que siempre te contaron. Había una vez una ratita que era muy presumida. Estaba un día barriendo la puerta de su casa cuando se encontró con una moneda de oro. En cuanto la vio, empezó a pensar lo que haría con ella. Podría comprarme unos caramelos, pero mejor no, porque me dolerá la barriga. ¿Podría comprarme unos alfileres? No, tampoco, porque me podría pinchar. ¡Ay, ya sé! Me compraré una cinta de seda y haré con ella unos lacitos. Y así lo hizo la ratita. Con su lazo en la cabeza y su lazo en la colita, la ratita salió al balcón para que todos la vieran. Entonces apareció por ahí un burro. «Buenos días, ratita. ¡Qué guapa estás!» «Muchas gracias, señor burro», dijo la ratita con voz presumida. ¿Te quieres casar conmigo? «Depende. ¿Cómo harás por las noches?» «Uy, no, que me asustarás». El burro se fue triste y cabizbajo, y en ese momento llegó un gallo. Buenos días, ratita. Hoy estás especialmente guapa, tanto que te tengo que pedir que te cases conmigo. ¿Aceptarás? Tal vez. ¿Y qué harás por las noches? ¿Qué quiere qué? Dijo el gallo esforzándose por sonar bien. Ay, no, que me despertarás.
Entonces llegó su vecino, un ratoncito que estaba enamorado de ella. Buenos días, vecina. Ah, hola, vecino, dijo sin tan siquiera mirarle. Estás hoy muy bonita. Ya, gracias, pero no puedo entretenerme a hablar contigo. Estoy muy ocupada. El ratoncito se marchó de ahí abatido y entonces llegó el señor gato. Hola, ratita. Hola, señor gato. Estás muy deslumbrante. Dime. ¿Querrías casarte conmigo? Ay, no sé. ¿Y cómo harías por las noches? Miau, miau, dijo el gato con un maullido muy dulce. Claro que sí, contigo me quiero casar. El día antes de la boda, el señor gato le dijo a la ratita que quería llevarla de picnic al bosque. Mientras el gato preparaba el fuego, la ratita cogió la cesta para poner la mesa y... Pero si está vacía, si solo hay un tenedor y un cuchillo, ¿dónde estará la comida? Aquí, tú eres la comida, dijo el gato abalanzándose sobre ella. Pero afortunadamente el ratoncito, que había sospechado del gato desde el primer momento, los había seguido hasta el bosque, así que al oír esto cogió un palo, le pegó fuego metiéndolo en la hoguera y se lo acercó a la cola del gato. El gato salió corriendo despavorido y así logró salvar a la ratita. Gracias, ratoncito. De nada, ratita. ¿Te querrás casar ahora conmigo? ¿Y qué harás por las noches? Yo, dormir y callar, ratita. Dormir y callar. Y la ratita y el ratoncito se casaron y fueron muy, muy felices. Colorín colorado, este cuento que te cuento se ha acabado. Cuento que te cuento. El sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Bueno, pues ahí está la historia de la ratita presumida. Bueno, pues esos pretendientes y esa gente que estaba detrás de esta ratita presumida. Y ay, Dios mío, al final qué mal eligió. Qué mal eligió, sí, porque al final nos dejamos llevar a veces de las formas que no son las más adecuadas, ¿no? Y aquí en la ratita se ve eso continuamente, ¿no? Como, bueno, también se ve ahí la astucia del gato, ¿eh? El gato es muy listo y sabe muy bien ante la comida lo que tiene que hacer. Y ahí supo enseguida captar el corazón de la ratita en algo que ella se dejó engañar fácilmente, ¿no? Y quizás eso que decías tú al principio, ¿no? Como el ser presumido, el querer que los demás me vean de una manera especial, el ser el centro de todo, hace muy fácil al otro, ¿verdad? Camelarse, por decir así, ¿no? Entender qué es lo que él tiene que tocar para quedarse con la ratita al final, ¿no? El gran embaucador, que es el gato. No sé si tradicionalmente el gato ha tenido como esa imagen o esa marca siniestra, tramposa sí, y, es verdad, porque y picaresca, ¿no? Aparece siempre como un animal muy astuto, ¿no? El gato, y entonces es algo que está muy presente en este cuento. Y el gato aquí es muy listo, efectivamente, y sabe decir a la ratita lo que ella quiere escuchar. Y ella se queda en eso, no va más allá, es incapaz de ver la realidad del gato y se queda solo en lo que escucha, no en lo que ve. Y es un problema que a veces tenemos, nos quedamos con lo que nos gusta escuchar del otro y no vemos que a lo mejor hay otras intenciones detrás. Somos tan permeables al halago en este tipo, en esta sociedad que nos rodea. Nos encanta el halago. Yo creo que el halago es algo muy fácil de conseguir y como realmente todos yo creo que tenemos muchas veces, no es difícil, creo, tener una percepción de uno mismo muy correcta y muy sensata, y entonces normalmente tenemos una percepción de nosotros mismos por una parte negativa, nos vemos muchas veces peor de lo que somos, pero también nos agrada muchísimo que nos pongan como por encima de otros, y el halago entra mucho ahí, ¿no? En que de repente algo que yo creo que tengo y el otro ha sabido justo acertar para decírmelo y entonces me vengo arriba, y es lo que le pasa a la ratita presumida, ¿no? Ese lazo tan bonito y al final si no llega a ser por alguien que en ese momento era casi alguien desconocido para ella porque no le hacía nunca caso, pues termina en la tripa del gato.
Lo del gato y el ratón, yo no sé si es de una tradición muy antigua, lo de las historias sobre el gato y el ratón, pero me estoy imaginando, por ejemplo, Tom y Jerry, me estoy imaginando muchos dibujos animados donde siempre el ratón y el gato se llevan muy mal. Yo creo que es una buena simbología y una buena adaptación de lo que es la vida, ¿no? Lo que son tus enemigos, ¿no? Sí, eso está muy presente y acuérdate que también había, bueno, tú eres mucho más joven que yo, pero había un juego muy famoso que se jugaba cuando éramos niños de el ratón y el gato, ¿no? Que era como en una especie de círculo y entonces tenían que ayudar al ratón a que no le cogiera el gato, ¿no? Entonces está siempre muy presente esa parte. Y luego sobre el narcisismo hablábamos antes. No sé si al final alimentamos nuestra vida y nuestra propia felicidad de cosas tan sencillas como el querernos tanto a nosotros mismos. Pero normalmente la gente que es presumida yo creo que busca el halago del de fuera. Si no viene el halago del de fuera, todo se desmorona, ¿no? Exactamente, pero eso es muy curioso porque eso cuando entras un poquito a estudiar algo de psicología ves que normalmente lo que hay es un defecto de cariño de ti mismo a ti mismo, ¿no? Hay una falta de encontrarte tú bien contigo mismo y eso es lo que a veces genera que necesites el halago del de fuera porque tú contigo mismo no estás contento, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que eso a veces se hace desmedido y cuando se hace desmedido, pues estamos perdidos. A modo de resumen, ¿cuáles son las principales valoraciones o las principales conclusiones que sacamos de la ratita presumida? El pensar en algo tan superficial como mi imagen y que los demás lo vean así y que me halaguen es un mal en sí mismo. Bueno, en sí mismo, cuidado, pero sí es un mal, en cierto modo, si solo es eso, como lo has dicho tú, es decir, si lo único que buscamos es exclusivamente que se fijen en mí y además por lo externo, como pasa en este caso, es decir, que se fijen en mi superlazo nuevo que me he comprado y no llega al interior, pues entonces hay algo ahí que es enfermizo. Y como gran titular y como gran resumen de esta historia, ¿qué nos llevamos? Pues yo me quedaría con una cosa que no hemos dicho, pero que es muy importante, y es que al final aquella persona que parecía, que pasaba desapercibida delante de la ratita, pero que estaba todo el día ahí, que al final es el que le salva, es el ratón. Entonces también eso es importante. Quizás el ratón no supo cómo halagar, pero sí quería de verdad no tanto el lazo ni comérsela, sino a la persona entera de la ratita, y por eso al final es el que triunfa. Pues ahí están las conclusiones de Miguel Ortega sobre esta historia, La ratita presumida, el podcast de Cuento que te cuento que hoy hemos analizado y que esperamos que os haya gustado mucho. Muchas gracias, don Miguel Ortega, como siempre. Muchas gracias, Freddy. Y ya sabéis que podéis escuchar el cuento entero por separado en nuestro canal de podcast de Cuento que te cuento y que también tenéis la oportunidad de escuchar esta historia pues en nuestros podcasts en las principales plataformas de podcasting, en todas, en Spotify, iTunes, Spreaker, Google Podcast, en todos los sitios estáis, así que ya lo sabéis. Ahí, por cierto, en cuentoquetecuento.com, todos los podcasts, todos los resúmenes, todas nuestras experiencias, ahí las tenéis resumidas. Que vaya bien, nos vemos en una nueva edición muy prontito en los podcasts de Cuento que te cuento, aquí en este programa que intenta analizar el sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Cuento que te cuento, el sentido de los cuentos para el crecimiento personal.